los versículos 1 al 17, donde tenemos un lamento al inicio y al final, y en el intermedio tenemos tres comparaciones que el profeta levanta con el propósito de derrumbar la hipocresía religiosa. Son tres comparaciones en las cuales el profeta busca desenmascarar la hipocresía religiosa, ya que el hipócrita religioso está centrado en sí mismo, su mirada está enfocada hacia él, necesita que se le obligue a levantar esa mirada, y al compararse con los altares, al compararse con Dios y sobre todo al compararse con el prójimo, su falsa religiosidad caiga por sí sola. Nos encontramos considerando específicamente la segunda comparación, la comparación entre esa justicia totalmente imperfecta de los israelitas con la justicia perfecta de Dios. Amós nos la describe en los versículos 7 al 10, que yo explicaba la semana pasada, y les decía, tienen una dificultad grande de traducción allá, que es evidente incluso comparando diferentes traducciones en el español. Pero les aclaraba entonces que mi opción de traducción va por el lado de entender que el versículo 7 describe la impiedad de los israelitas desde una perspectiva general, mientras que los versículos 8 y 9 describen la justicia perfecta de Dios, para volver en el versículo 10 a describir la injusticia de los israelitas, pero ya de una manera concreta, en el contexto propio del profeta. ¿En qué consistía esa injusticia? Bueno, aborrecían el juicio correcto, aborrecían al buen juez y aborrecían a los testigos honestos, porque ellos sobornaban a los jueces, compraban testigos para que finalmente los juicios salieran a su favor. Leamos entonces de nuevo estos versículos 7 al 10. Vamos a leerlo en Reina Valera y simplemente señalo la aclaración que dije anteriormente. Versículo 7, noten en plural: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Escribe a los judíos impíos. Versículo 8, la palabra buscad está añadida en Reina Valera, no está en el texto original. Entonces realmente empieza donde dice al que hace las Pléyades y el Orión. En singular, está describiendo a Dios, y noten la descripción entonces de Dios: el que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Versículo 10, vuelve al plural. Observen ustedes allá, ellos. Entonces ya no describe a Dios, sino que vuelve a la descripción de los impíos que habíamos encontrado en el versículo 7. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. El contraste es evidente entre la injusticia del hombre y la justicia perfecta de Dios. Hace 8 días nos dedicamos a considerar versículos 7 y versículo 10, en los dos extremos que nos presentan la injusticia de los hombres. Ahora vamos a considerar los versículos 8 y 9, que nos describen la justicia perfecta de Dios. Juan Calvino dijo
que la suma de toda sabiduría consiste en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. Según Juan Calvino, y estoy totalmente de acuerdo con él, los dos conocimientos básicos que el ser humano necesita es conocer a Dios y conocerse a sí mismo. Y después de abordar la forma como estos dos conocimientos coordinados siempre llevan al hombre delante de Dios, frente a Dios, Juan Calvino concluye en ese primer capítulo de sus instituciones diciendo esto: de esta misma manera acontece en la consideración de las cosas espirituales, porque mientras no miramos más que las cosas terrenales, satisfechos con nuestra propia justicia, sabiduría y potencia, nos sentimos muy ufanos y hacemos tanto caso de nosotros que pensamos que ya somos medio dioses. Pero al comenzar a poner nuestro pensamiento en Dios y a considerar cómo y cuán exquisita sea la perfección de su justicia, sabiduría y potencia, a la cual nosotros nos debemos conformar y regular, lo que antes con un falso pretexto de justicia nos contentaba en gran manera, luego lo abominaremos como una gran maldad. Lo que en gran manera por su aparente sabiduría nos ilusionaba, nos apestará como una extrema locura, y lo que nos parecía potencia se descubrirá que es una miserable debilidad. Veis pues, termina diciendo Calvino, cómo lo que parece perfectísimo en nosotros mismos en manera alguna tiene que ver con la perfección divina. Qué importante, ¿no? Mientras nos consideremos únicamente a nosotros, vamos a creernos, dice Calvino, casi como semidioses. Pero cuando nos vemos a nosotros mismos a la luz de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo ante la perfecta justicia de Dios, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos resta? Esa precisamente, hermanos, es la intención de Amós al confrontar a sus compatriotas autojustificados con el agudo contraste entre ellos y Dios. Entre ellos y Dios. Isaías, contemporáneo de Amós, tenía esa misma convicción. En un texto muy conocido por todos, Isaías dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Escuche esto: todas nuestras justicias, lo mejor de nosotros, es delante de Dios como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué es nuestra aparente justicia frente a la justicia de Dios? Simplemente injusticia. Amós 5, versículos 8 y 9, retoma lo que el profeta había dicho sobre Jehová al final del capítulo 4. Obsérvelo ahí en su Biblia, versículos 12 y 13. En el capítulo 4, versículos 12 y 13, encontramos el primer himno que Amós le dedica a la justicia y a la soberanía de Dios, que ahora en nuestro capítulo 5, versículos 8 y 9, ahonda. Es el segundo himno para exaltar esa grandeza de Dios. Pero leamos ese capítulo 4, versículos 12 y 13. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Recuerden que ya estudiamos esto. ¿Es bueno o es mala esa invitación? ¿Cómo se siente usted frente a esa invitación? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Bueno, para los israelitas, en el contexto de Amós, eso sonaba una invitación maravillosa porque ellos creían ser justos. Pero mire el versículo 13, porque he aquí, mire la persona con la que se van a encontrar, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Ese es el Dios el que nos invita a encontrarnos con Él. ¿Ven? Y esa invitación y esa descripción de Dios la encontramos de nuevo repetida con nuevos detalles en los versículos que vamos a considerar esta mañana. Amós capítulo 5, versículos 8 y 9.
que dicen, otra vez vuelve y leo, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿Notan que es muy parecido a lo que leímos allá atrás? Versículo 9, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Es interesante notar eso, ¿no? Al final del capítulo 4, un canto exaltando la soberanía y la justicia de Dios. Y ahora aquí en estos versículos 8 y 9 del capítulo 5, de nuevo un canto en el mismo tenor. Es como si el profeta enmarcara su discurso denunciando los pecados de Israel con descripciones de la grandeza de Dios. Una buena visión de conjunto entonces de estos versículos es así. Y cito un comentarista: el Señor pasa con sus atributos de señorío, de su señorío cósmico e histórico. Él puede abolir o derogar las leyes que estableció, alterando el orden natural como en el diluvio. Él, Dios, puede trastocar los tiempos y los seres y no quedará vencido frente a una fortaleza construida por el hombre. Dice este comentarista, en el contexto el tono es de amenaza. Con ese Dios es que se iban a encontrar esos israelitas impíos. La descripción maravillosa del poder de Dios tiene entonces como propósito desnudar la justicia autoproclamada de los israelitas y mostrarles que, contrario a lo que ellos esperaban, esa justicia perfecta no estaba a su favor, sino que estaba en su contra. Miren el versículo 18, que es el que va a abrir la próxima sección de Amós, capítulo 5, versículo 18. Ese texto va a abrir la nueva sección. Cuando termine Amós de presentarnos estos contrastes en la próxima sección, comienza con este versículo: ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? ¿Será que de tinieblas y no de luz? Ellos ansiaban el día de Jehová, proclamaban el día de Jehová, esperaban ese maravilloso día, porque en su propia conciencia ese día Dios castigaría a los injustos y premiaría a los justos. Pero resulta que ellos eran justos, y entonces por eso Amós les dice: ¿para qué desean ese día? ¿Ustedes sí saben lo que están pidiendo? ¿Sí son conscientes de lo que va a suceder ese día cuando Jehová venga en su grandeza, en su poder, en su justicia? La presentación que Amós nos hace de Dios en los versículos 8 y 9 va de lo general a lo particular. Comienza describiendo el poder irresistible de Dios, creando las grandes constelaciones, las Pléyades y los Oriones, y termina describiendo cómo ese mismo Dios desciende en medio de Israel para ejecutar su juicio en poder irresistible. Nota el punto: el mismo poder que creó las constelaciones es el que va a venir en juicio contra los israelitas. Comienza, repito entonces Amós, con una descripción general, con lo macro, con lo grande, para luego descender a lo particular. En medio de esa descripción del poder de Dios que crea las constelaciones y del poder de Dios que desciende en juicio, Amós coloca descripciones acerca del poder soberano de Dios en la creación y en el diluvio. Las dos grandes demostraciones del poder de Dios en la Biblia, y deberíamos decir en la historia de la humanidad. El pensamiento de Amós se articula así en estos dos versículos 8 y 9. El poder de Dios es manifestado en, primero, el universo. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. En el universo, lo más grande que se podía pensar, las constelaciones. Hoy sabemos que son constelaciones, y que aunque se ven pequeñas, son gigantescas. El poder de Dios, entonces, manifestado en el universo, pero en segundo lugar, en la creación. Dice Amós: y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Presenta la creación, Génesis capítulo 1, pero luego presenta el diluvio, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6 hasta el capítulo 8. ¿Notan lo que hace Dios? Repito, crea las Pléyades y el Orión.
Segundo, convierte en mañana las densas tinieblas y el día hace oscurecer como noche. Eso es una descripción, repito, de la creación. Génesis 1. Y luego decíamos, el que convoca las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Eso es una alusión al diluvio. ¿Y cómo terminamos? Mira el versículo 9. Que da esfuerzo ¿a quién? Al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. O sea, ¿quién empodera? ¿Quién le da la fuerza y el poder al que va a venir a destruir a Samaria? Dice el texto, el que da. ¿Quién lo da? Dios. Entonces, para recopilar, el poder de Dios según Amós es manifestado en el universo, en la creación, en el diluvio, pero también en su juicio sobre los pecadores impenitentes. El punto es este, hermanos. El mismo poder que obró creando el universo, el mismo poder que obró en el diluvio, es el mismo poder que va a castigar a los impíos. No es un poder pequeño, no es un poder manipulable, no es un poder que nosotros podamos evadir. Entonces estas líneas poéticas descienden de lo general a lo particular. El poder de Dios actúa desde lo más grande hasta lo más pequeño, desde las constelaciones hasta la impiedad de los hombres. Ese poder de Dios es el mismo que creó todo lo que conocemos, es el mismo que envió el diluvio y es el mismo poder que va a venir en juicio. En la mentalidad del Antiguo Testamento, los dos grandes actos poderosos de Dios son la creación y el diluvio. Si usted me pregunta al Antiguo Testamento, muéstrame qué tan poderoso es Dios, la respuesta del Antiguo Testamento siempre va a ser sacar a flote la creación y el diluvio. Cuando uno lee Génesis capítulo 1, lee Génesis 6 al 8, entonces ve el poder de Dios manifestado de una manera grandiosa. Son los dos hitos históricos que proclaman la grandeza de Dios y su poder irresistible. Miren, por ejemplo, cómo nos lo presenta Job capítulo 38. Y estuve tentado a leer todo el capítulo acá, pero es muy grande, es muy largo. Léalo en su casa. Déjenme guiarlos saltando a ciertos versículos que nos muestran precisamente ese poder divino desplegado en la creación y en el diluvio. Job capítulo 38, búsquenlo en su Biblia. Comencemos en el versículo 4. Estén atentos porque vamos a ir saltando versículos. Es muy extenso y no podemos leerlo acá. Versículo 4. Miren lo que le pregunta Dios a Job. Recuerden que esta es la interpelación de Dios a Job. Es el momento crítico del libro, cuando Dios en su teofanía, en su manifestación visible, se aparece en poder y gloria más, y entonces lo confronta. ¿Dónde, es Dios hablando, dónde estabas tú? A Job, ¿cierto? Pero bueno, ¿dónde estabas tú? A nosotros también. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando el hombre es arrogante, Dios es así, directo. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas estas cosas? Respuesta evidente, ni siquiera existía. Dios fundaba la tierra. Versículo 8. Otra vez, Dios preguntándole a Job, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Sigue describiendo Génesis capítulo 1, porque uno de los primeros actos creadores de Dios fue encerrar el mar. Dijo Dios, descúbrase lo seco. Y creó Dios los mares y la tierra. Entonces, al principio la tierra era solo agua y en un momento Dios, para decirlo gráficamente, antropomórficamente, Dios recoge las aguas y las detiene allá. Qué poder tan grandioso, ¿cierto? ¿Quién hizo eso? ¿Quién tiene el poder de recoger esas aguas y, según los versículos que van a continuación, mantenerlas allá? Porque después dice que Dios le dio orden a esas aguas. Quédense ahí. Y las aguas le obedecen. Entonces Job nos sigue presentando el acto creado. Versículo 12. Saltemos ahí. Sigo con preguntas. Dios enseña mucho con preguntas.
¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Todas estas preguntas tienen una respuesta, porque se las está haciendo a Job, al hombre. ¿Quién hace esas cosas? No, yo no. ¿Qué es nuestro poder? ¿Qué es nuestra capacidad? Nada, absolutamente nada. Versículo 13, para que ocupen los fines de la tierra y para que sean sacudida de ella los impíos. Sigue pensando en la creación. Versículo 16. Ese tú se vuelve muy insistente acá, ¿no? Tú. Y no pensemos en Job solo, pensemos en nosotros. Dios nos está hablando a nosotros. Dice el versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Quién conoce la profundidad del mar? Los hombres han tratado de investigar la profundidad del mar, no han llegado a la profundidad del mar. Hay un límite incluso para la investigación humana, para la capacidad humana. Por eso la pregunta que Dios le hace a Job, y la pregunta del versículo 17, ¿tú has descubierto las puertas de la muerte? ¿Acaso, Job, tú has andado por las sombras de muerte? Versículo 19. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendan las sendas de su casa. Misterios que siguen siendo misterios para la humanidad. Porque a lo sumo el hombre lo que puede hacer es describir estos fenómenos. No más. Avanzamos en la lectura, lleguemos al versículo 31. Y noten que vamos encontrando muchos paralelos acá con lo que leímos en Amós. Esto es una ampliación de lo que leímos en Amós en realidad. Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Y aquí viene entonces la alusión al diluvio. Mire esto, alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra la muchedumbre de sus aguas. O sea, en la creación Dios recogió las aguas y dijo, quédense allá. Y en el diluvio, ¿qué hizo? Les dio permiso a las aguas para que inundaran toda la tierra. Versículo 35. Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí. ¿Qué tal esa descripción del poder de Dios? ¿Has leído esos relatos de Génesis? ¿Te has maravillado leyendo esos relatos de Génesis? ¿Te has confrontado con el poder que está presentado allá en esos relatos del Génesis? Hay muchas similitudes entre Job capítulo 38 y nuestro texto de Amós. En los dos pasajes tenemos la mención de la creación y el diluvio. Tenemos la mención de la luz y la oscuridad. Tenemos la mención de las Pléyades y del Orión. Y también tenemos la mención de la sombra de muerte. Alguien dijo, mientras exista la muerte existirán religiones. Mientras el hombre no tenga una respuesta a la muerte, en las puertas mismas de la muerte, ahí se le acaba todo su discurso y toda su fanfarronería. Ahora, hay una diferencia entre el texto de Job y el texto de Amós, que bien vale la pena traer a colación aquí. La diferencia entre estos dos textos se encuentra en el objeto del discurso de los dos. ¿Quién es el objeto del discurso allá en Job capítulo 38? Es Job. ¿Quién es el objeto del discurso en Amós? Los samaritanos impíos. ¿Quién es Job? A pesar de sus dudas, a pesar de sus luchas, de acuerdo al relato del libro de Job, ¿quién era Job? Era un justo. Era un hijo de Dios. Y por eso Dios condesciende y le responde a sus preguntas. Pero ¿sabe qué le pasó a Job? A través de esa revelación del poder majestuoso de Dios en la creación y el diluvio, fue llevado a una comprensión más profunda de la majestad de Dios.
Y por eso después Job, después de que Dios le habla, Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Hablaba cosas que ni conocía. Señor, ahora estoy maravillado totalmente. Es decir, esa visión maravillosa del poder de Dios hizo que este justo fuera más justo y que este santo fuera más santo. Cuando un verdadero creyente se confronta con la majestad de Dios, considera los atributos de Dios en las Escrituras, eso necesariamente lo lleva a arrepentirse en polvo y ceniza porque cae en cuenta de su propia injusticia y falta de santidad, pero eso lo empuja a una mayor justicia y mayor santidad. Esa fue la experiencia de Job ante la revelación del poder de Dios. Pero en el caso de Amós, ¿sabe qué tenemos ahí? Tenemos a Dios humillando la arrogancia de los impíos samaritanos. Ustedes están muy petulantes, están muy arrogantes, le dice Dios a los samaritanos. Bueno, hablemos entonces frente a frente. ¿Ustedes creen que tienen mucho poder? Bueno, saquemos aquí las armas y veamos quién es quién. En el caso de esos samaritanos, esa revelación del poder soberano de Dios trajo, para citar al autor de Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabe qué recibe el impío cuando es confrontado con la majestad y el poder de Dios? ¿Sabe cuál es la consecuencia para el impío? Simplemente mayor condenación. ¿Ven la diferencia? La diferencia entre alguien que es un verdadero hijo de Dios y alguien que no es un hijo de Dios, aunque pretenda decírselo. El mismo sol que derrite la mantequilla endurece el pan. La misma manifestación del poder divino lleva a unos a una mayor humildad y a una mayor piedad, pero lleva a otros a un mayor endurecimiento y por lo tanto a un juicio más severo. ¿En qué lado te encuentras tú? ¿Cuál ha sido tu reacción y tu experiencia frente a la consideración de esa grandeza maravillosa que Amós nos está presentando acá? Pero Amós también enfatiza que el poder de Dios es transformador. Miremos el texto otra vez. O sea, Amós nos presenta la grandeza de Dios que trae a unos al arrepentimiento, pero a otros los lleva a la dureza, ¿cierto? Pero Amós, entre líneas, nos está diciendo que ese poder es un poder transformador. Versículo 8 otra vez. Vea esto. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve, o sea, transforma, vuelve, dice Amós, las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Ven el poder transformador de Dios? En la creación fue claro, ¿cierto? En el diluvio también fue claro. En la creación fue una transformación para bien, en el diluvio fue una transformación para mal. En la creación fue un poder transformador para beneficio, en el diluvio fue un poder transformador para juicio. Pero ese es nuestro Dios, tiene un poder transformador. Teodoreto, uno de los escritores de los primeros siglos del cristianismo, dijo al respecto: para él, para Dios, es fácil convertir incluso los mayores peligros en felicidad, pues las sombras de la muerte son grandes peligros. Y también es fácil para él la conversión de la calamidad en prosperidad. Pero la prosperidad también, ¿qué? En calamidad. Es decir, como es típico del profeta cachorro de león, Amós, aquí tenemos una declaración ambigua. ¿Me explico? En el sentido claro y objetivo del texto, las palabras de Amós significan que Dios va a convertir la risa de aquellos pecadores en lloro y su gozo en tristeza. Recuerden que estos eran ricos que vivían en palacios en Samaria, muy bien acomodados, cuyas mujeres les pedían más vino y más lujos para seguir en su vida impía. Pero todo a expensas de los pobres, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer Dios con esa risa?
¿Qué es lo que va a hacer Dios con ese gozo, esa alegría que ellos aparentemente mostraban? El texto nos lo está diciendo. Mira el versículo 9. Vea lo que va a hacer Dios con ellos. Dios va a hacer esto. Va a dar esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Yo lo traduje así. Ese versículo 9 lo traduje de esta manera. Él, Dios, Él es el que precipita la destrucción sobre el fuerte. El fuerte aquí se refiere al fuerte que guardaban a las ciudades, las murallas o una torre, de manera que viene sobre el lugar fortificado. ¿Ven el lenguaje ahí? Es decir, Dios mismo se va a encargar de precipitar, de traer rápidamente, como un rayo, la destrucción sobre los lugares más seguros de esa ciudad. Con sus riquezas habían construido murallas, con sus riquezas habían construido torres que los guardaban. Aquellos lugares que fueron construidos a propósito para defensa, Dios los va a destruir como un rayo. Van a caer rápidamente. Así que el Señor hace descender la destrucción de la misma manera que hizo cuando envió el diluvio. ¿Cuánto tiempo le tomó a Dios para destruir toda la tierra en la época del diluvio? 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches fue suficiente para Dios para inundar toda la tierra y destruir todo eso. Y miren, ¿saben qué? Ningún invento humano, nada que los hombres puedan construir puede resistir el poder devastador de Dios. Y somos testigos de eso, ¿no? Usted ha visto que por más que las naciones poderosas construyen barricadas para detener un tsunami, cuando el tsunami viene, ¿qué sucede? Por más que los hombres se esfuercen en construir barreras contra los rayos del sol, si el sol quiere destruir, ¿por qué la voluntad de Dios? El sol destruye. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre para detener el poder de Dios cuando viene el juicio? Recuerden, ese poder es el mismo poder que creó el universo y que envió el diluvio. Los hombres en la época del diluvio pudieron hacer algo para detener el diluvio. Nada. Delante de Dios, entonces, no hay defensa humana que resista. ¿Cuán necio es entonces pararse contra Dios o no? ¿Cuán necio es uno ponerse contra Dios? Es como dice una historiadora colombiana. Eso es pelea de toche con guayaba. O de burro amarrado contra tigre. Pero esa es nuestra necesidad humana, ¿o no? Nos creemos tan potentes y poderosos que nos paramos a cuestionar a Dios. Y eso, por supuesto, metafóricamente, en el lenguaje de Amós, significa que los ídolos que los hombres creen no pueden salvarlos del poder que Dios manifestará en el día del juicio final. ¿Recuerdan que estos israelitas habían creado toda una religiosidad? Y pensaban que esa religiosidad de mentira los iba a proteger en el gran día de Jehová. No, cualquier cosa que nosotros construyamos para justificarnos delante de Dios va a caer por tierra. El poder de Dios lo va a derribar. Las máscaras de religiosidad caerán por tierra con el simple asomo del Dios Todopoderoso. Pero los hombres construimos religiones, los hombres construimos obras pensando que así vamos a detener el juicio de Dios. Repito, ¿qué necedad la nuestra o no? Cualquier barrera que construyamos con nuestra propia justicia solo será como los taparrabos que se hicieron Adán y Eva de hojas para tapar su indignidad y su pecado. ¿Recuerdan lo que dice Génesis? Adán y Eva pecan, caen en cuenta que pecaron, ven que están desnudos y se hacen taparrabos, que es el término hebreo allá, taparrabos de hojas. O sea, algo que ni cubría todo, ni era permanente.
Así es toda justicia propia que nosotros hagamos. Para huir de la ira venidera, necesitamos una justicia que provenga de Dios mismo. Que sea perfecta, completa y permanente, como las túnicas de pieles de animales que Dios hizo para Adán y Eva. ¿Nota el contraste en Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 21? El hombre y la mujer se hacen taparrabos de hojas, y Dios, ¿qué les provee? Túnicas. Algo que cubría completamente de pieles, permanente, que dura, que perdura. O sea, ese texto de Génesis, igual que este texto de Amós, nos dice que la única manera en la cual nosotros vamos a ser salvaguardados de ese poder irresistible cuando venga el juicio, va a ser la justicia que solo Dios y Él mismo provee. ¿Sabe usted dónde está esa justicia? ¿Dónde se encuentra esa justicia? No en nosotros, solo en su Hijo Jesucristo, solo en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. De manera que, a la luz de lo que acabo de decir y aprovechando la ambigüedad de Amós, podemos leer algún asomo de esperanza en este texto, sobre todo en esta expresión. Versículo 8, otra vez. Dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve, escuche esto, vuelve las tinieblas en mañana. ¿Vieron qué hace Dios? ¿Vuelve qué? Las tinieblas en mañana. Eso es muy sugerente. ¿Vieron ahí como la insinuación de Amós? Porque la siguiente línea dice: y hace oscurecer el día como noche. ¿Vieron el punto de Amós ahí? Hay un contraste entre el poder creativo de Dios, pero también el poder destructivo de Dios. Destructivamente, ¿qué hace Dios? Puede convertir el día en tinieblas. Pero creativamente, ¿qué puede hacer Dios? Lo que hizo en Génesis. Puede convertir las tinieblas en luz. Me encanta Amós, porque Amós mete ahí esas ambigüedades. En medio de un texto que yo les he dicho, no habla de nada de misericordia, por ahí hay esos textos ambiguos que asoman algo de esperanza. Y es que si entendemos bien el mensaje de Amós, debemos sentirnos sin esperanza, pero con esperanza. Así que notemos bien que Amós afirma que Dios tiene el poder para convertir la luz en tinieblas, pero también para convertir las densas tinieblas en mañana, es decir, luz. Y ese lenguaje claramente sugiere el relato de Génesis otra vez. Miren lo que dice Génesis 1, capítulo 1, versículos 3 al 5. O sea, en la Biblia conocemos un relato donde Dios convirtió tinieblas en luz. ¿Sí? Claro que sí, mírenlo acá. Acá está precisamente. Génesis 1, 3 al 5. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y fue qué? La luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y escuchen, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ese, mis queridos hermanos y amigos, fue el primer acto creador de Dios, dando orden al caos primigenio de la tierra. Génesis 1 y 2 dice que Dios creó todas las cosas, pero las creó desordenadas y vacías. No llegaron a estar desordenadas y vacías. Dios intencionalmente las creó desordenadas y vacías. Que, según el versículo 2, Génesis 1:2, las tinieblas cubrían la faz de la tierra, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Así que Dios crea la tierra desordenada y vacía. ¿Y sabe cuál es el primer acto poderoso ahí en ese desorden? En ese caos y en esas tinieblas. Es esto que leímos acá. Lo primero que hace Dios es dar una orden. Sea la luz. Y cuando Dios ordena,
aún la creación inmaterial, aún las piedras, aún la luz, cosas que no son seres vivos, obedecen. La palabra de Dios es poderosa, es creativa. La palabra del hombre es mentira. La palabra del hombre no puede crear nada. No podemos cambiar nuestra propia realidad. Pero cuando Dios dice, sea la luz, finalmente, ¿qué fue? La luz. Aquí vemos obrando al Espíritu de Dios sobre la tierra que estaba desordenada y vacía. Y lo primero que hace es crear luz que disipó las tinieblas. Eso es lo que nos está diciendo Amós. Si Dios puede convertir el gozo de estos impíos en destrucción, bueno, también hay un asomo de esperanza para nosotros. Dios puede convertir las tinieblas en luz. Aplicando espiritualmente esta verdad maravillosa, vea lo que dice Juan capítulo 1, versículos 3 al 5. Juan, pensando en ese relato de Génesis, pensando en la manera poderosa como Dios cambió las tinieblas en luz, hace esta aplicación. Y recordemos que en el contexto Juan viene hablando del verbo que se hizo carne. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, está pensando en la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en Cristo, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ven que Juan piensa en Génesis 1 y trae a colación la luz? El primer acto creador de Dios, la luz. Y Juan dice acá esto, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuál es el mensaje de Juan allá en ese capítulo 1? El mensaje de Juan es simple y sencillo. Es este, hermanos. En medio de un mundo en tinieblas espirituales, vino el Hijo de Dios para resplandecer con su luz. Y donde esa luz entra, donde esa luz penetra, las tinieblas tienen que retroceder. Ese es el poder creativo de nuestro Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4, 6, pensando también en Génesis capítulo 1, pensando en el Dios que cambia las tinieblas en luz, Pablo dice en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Notan eso? Génesis 1, de lo que nos hablamos, capítulo 5, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Qué maravillosa esperanza, ¿o no? En medio de la descripción de la injusticia humana, en medio de la descripción de lo que la teología llama nuestra depravación total, de nuestra incapacidad total, Amós nos recuerda que Dios, con una sola palabra, puede cambiar esas tinieblas en luz. Puede cambiar esa injusticia en justicia, puede cambiar esa impiedad en piedad. Y creo que Amós nos permite esa ambigüedad, nos permite esa lectura positiva del texto, porque la invitación inicial de Amós, ¿recuerdan ustedes cuál fue? En Amós capítulo 5, versículo 4, la invitación fue esta: buscadme y viviréis. ¿Vieron la invitación? Yo les expliqué. Aquí Amós les está hablando a muertos. Y les está diciendo, siendo la boca de Dios, Amós les dice, buscadme y viviréis. Y entonces Amós aquí está diciendo que Dios tiene el poder para transformar las tinieblas en luz y solo Él puede dar vida a los muertos. Como dice Pablo, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Vieron? Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen.
El creyente Abraham creyó en esperanza contra esperanza y no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Así debemos hacer nosotros. Dios hace una promesa acá. Dios te está haciendo una promesa acá. Es esto: buscarme y viviréis. Dios está diciendo acá: búsquenme en medio de sus tinieblas. Dios está diciendo: búsquenme en medio de la muerte espiritual que experimentan. Porque como Jesús dijo, el que busca encuentra, al que llama se le abrirá. Y es que si lo buscamos, es porque Dios dio una palabra poderosa en nuestros corazones. Es porque Dios dijo: vivan. Es porque Dios dijo: hágase la luz. Y donde Dios dice: hágase la luz, el Espíritu Santo opera y trae luz y se disipan las tinieblas. Pero nosotros debemos buscarle con toda nuestra fuerza, porque esa es nuestra única esperanza para salir de este estado terrible de muerte. ¿Saben quién es el que promete? Es Jehová. Jehová, el Dios del pacto. Esa vida espiritual que Dios ofrece y solo Él produce, trae una nueva percepción de la persona de Dios. ¿Notan? Por eso nuestra vida cristiana debe empezar es por un correcto conocimiento de Dios. Debemos aprender a leer las Escrituras meditando en Dios. Debemos aprender a estudiar la Escritura para encontrar allí los atributos de Dios, para que confrontados con esa majestad, para que confrontados con esa grandeza, entonces seamos transformados por un acto poderoso y soberano de Dios. El encuentro con Dios es un encuentro poderoso. Es un encuentro que inevitablemente transforma vidas. Es un encuentro que inevitablemente trae los muertos a la vida y que nos transporta de las tinieblas a la luz. Es un encuentro que coloca en nosotros amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Y amor nos va a explicar lo que significa ese encuentro con Dios con relación al amor al prójimo en el próximo contraste. Oremos. Viva Adonai, Viva Adonai Jirivai, Lechamed Lachamai, Lechamed Lachamai,